ahora vamos a tener el aporte de un compañero, Sebastián, del Comité Editorial de La Cloaca, que es un medio de compañeros y compañeras que trabajan perspectivas críticas en torno a todos los aspectos sociales, y en particular hoy tenemos al compañero Sebastián, que nos envió un par de análisis para charlar algo que hemos venido siguiendo durante varios programas, pero que está bueno volver a actualizar, que es un poco la cuestión de las reconfiguraciones a nivel internacional que están teniendo lugar, mientras nosotros acá en Argentina nos estamos quedando ahí pegados, colgados de la oreja de lo que pasa con Estados Unidos e Israel, mientras el mundo se está moviendo hacia otro lado. Escuchamos el primer audio del compañero. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Acá les habla Sebastián del Comité Editorial de La Cloaca, para charlar hoy sobre algunos ejes temáticos que humildemente quisiera dejarles ahí en la mesa para que ustedes después sigan desarrollando en relación a la coyuntura actual global y geopolítica. A través de esta charla vamos a estar tocando los temas más importantes, candentes y relevantes en ese aspecto. Proponemos pasar, por ejemplo, por la guerra Rusia-OTAN, y ya vean que ahí estoy dando algún tipo de señal cuando digo Rusia-OTAN y no digo Rusia-Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, el rol de Irán, el papel de Europa y el rol relevante que Estados Unidos tiene en toda esta cuestión. Nuestras premisas básicas para esta charla es que todos estas regiones, estas geografías están interconectadas y además no solo se basan en lo geográfico, sino que también involucran otros aspectos de esta cuestión, como la economía, como la demografía, obviamente como el conflicto bélico estrictamente dicho. Por lo tanto, es un escenario multidominio, multidisciplinar y global. Así que bueno, vamos a comenzar acá viendo los apuntes por el conflicto Rusia-OTAN. Por lo que nosotros estamos viendo en los medios y lo que nos llega por los medios masivos hegemónicos, tenemos que empezar a escarbar un poquitito y a empezar a desentrañar las cosas predigeridas que estos medios nos entregan. Tendremos que comenzar a decir, por ejemplo, que el conflicto empieza mucho antes que las maniobras militares estrictamente que empezaron el 24 de febrero con la operación militar especial de Rusia invadiendo Ucrania. Esta cuestión empieza, como decía, incluso antes del golpe del Maidán del 2013-2014, cuando fuerzas proestadounidenses fomentaron la caída de Víktor Yanukovych, un presidente electo democráticamente y prorruso. Diríamos que la cuestión empieza subterráneamente en el 2008-2009, cuando asesores militares de Estados Unidos empiezan a entrenar a los mandos oficiales ucranianos. Por tanto, ahí se está operando un cambio de matriz en los medios militares, que van de Ucrania metida en la órbita del Pacto de Varsovia a la OTAN. Como sabemos, y yo supongo que ustedes deben tener cierto conocimiento al respecto, el armamento que usaban los países del Pacto de Varsovia no era técnicamente compatible con el armamento que usaban en la OTAN. Un ejemplo muy muy finito es, por ejemplo, los obuses de 152 milímetros que usan ahora Rusia y usaba el Pacto de Varsovia. Del lado de la OTAN se usa el calibre de 155 milímetros. Por lo tanto, las municiones no se pueden usar en uno y otro. Pero bueno, ese es un ejemplo muy muy puntilloso. Lo que yo quiero destacar con esto es que se opera una matriz de pendular, digamos, que van desde el Pacto de Varsovia hasta OTAN, intentando, digamos, meter doctrinariamente ciertos preceptos que la OTAN estaba manejando, así que la cuestión ya se viene cocinando a fuego lento. Desde ese momento
bueno, con determinados preceptos que Rusia venía destacando y haciendo, advirtiendo a Occidente que esto estaba ocurriendo. Por ejemplo, la expansión que viene dando la OTAN desde la caída de la Unión Soviética en 1991 hasta la fecha, que va desde el oeste hasta el este, rodeando toda la frontera rusa. Y bueno, aclararon, el gobierno ruso aclaró que Ucrania era una línea roja, que no iban a dejar que Ucrania se sume a la OTAN, que eso era una línea roja y que no iban a permitir que esto ocurra. Las tensiones fueron en aumento hasta que como sabemos, el 24 de febrero de 2022 empezaron las operaciones militares, cuyo objetivo ruso en el momento era forzar a sentarse a negociar a Ucrania para que no intervengan o no se metan en la OTAN. O sea, era forzar a una negociación. Antes de esto, y me estaba olvidando decir, había ciertos acuerdos, se llamaban acuerdos de Minsk I y Minsk II, que firmó Rusia con Ucrania como garante la Unión Europea, que luego Angela Merkel dijo que era solamente una cuestión para ganar tiempo, porque el proyecto siempre fue que Ucrania invada a Rusia y apoderarse de los recursos naturales abundantes que Rusia tiene. Va a ser una situación de partición en microrepúblicas dentro de Rusia. Esto no es más que el proyecto estadounidense de expansión y hegemonía. Volviendo a lo estrictamente de los acontecimientos, bueno, estamos diciendo que la invasión rusa comienza el 24 de febrero de 2022, provocando, digamos, reacciones de la prensa global y desconociendo a su vez determinadas cuestiones que ocurrían tras bambalinas, como por ejemplo que Boris Johnson viajó a Turquía para socavar esa negociación que estaba ocurriendo entre Ucrania y Rusia, y decirle a este señor Zelensky que comience las operaciones militares, que Estados Unidos los iba a apoyar. Entonces ya ahí queda completamente torpedeada la posibilidad de una negociación. Como decíamos al principio, esta cuestión, y esto ya son algunas puntas iniciales de lo que vamos tirando, que seguramente ustedes van a seguir desarrollando en la mesa, tiene un colorario económico. Dentro de esta cuestión, digamos, se viene desarrollando un cambio de paradigma dentro de lo económico geopolítico, con el surgimiento y la potenciación de los BRICS, este bloque geopolítico, económico, militar, podría decirse, que contrapesa a la OTAN y a las guías neoliberales que ocuparon el mundo desde los años 90. Se viene dando en paralelo a esta cuestión bélica un proceso de desdolarización y de reconfiguración de las rutas comerciales y de la circulación de mercancías en el mundo. Lo cual, digamos, considerando que Estados Unidos siempre tuvo como punto el hecho de la hegemonía del dólar como una herramienta de sometimiento, perdón, más como si fuera un arma, por ejemplo, sentido estricto, llegamos a la conclusión de que el proceso que se viene dando en el aspecto económico es igual o más importante que el bélico. Como última cuestión que voy a tratar sobre este tema, porque es muy largo y muy extenso y tiene muchísimas aristas, lo cual se lo dejo ahí a ustedes en la mesa, repito, es digamos el intento ucraniano de contrarrestar o hacer algún tipo de acción psicológica o de propaganda en relación a la invasión a la zona fronteriza rusa de Kursk. Acá yo leí ahí por un comentario por las redes, uno decía que para Rusia, para la historia rusa, para el derrotero histórico ruso, Kursk es un arquetipo, citando al psicólogo Carl Jung, y es jodido meterse con los arquetipos. Ucrania intentó ocupar esta zona porque quería llegar a una central nuclear que está ahí en Kursk,
Pero bueno, yo considero que fue inverso, fue contraproducente para Ucrania porque tocó justo una fibra sensible. Si hacemos un repaso histórico, la batalla de Kursk fue una de las que determinó la victoria rusa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No, después de Stalingrado, obviamente. Así que ahí tocó una fibra sensible en el pueblo ruso que hizo que, a priori, por lo que yo considero, sea un incremento de la moral rusa para seguir combatiendo a Ucrania en el sentido estricto y a la OTAN en el sentido más amplio.